Estamos en Visionarias, noticias para todos, pero con ojos de mujer. Este 25 de noviembre se venció el plazo que le dio la CONAIE al gobierno para que responda a sus pedidos. Caso contrario, dijeron, romperían el diálogo y saldrían a protestar a las calles. A esta hora, de lo que nosotros pudimos conocer, justamente está reunido el gobierno en pleno para poder analizar este tema y en el transcurso del día esperamos dar una respuesta. Mientras tanto, ¿qué pasa con el diálogo? El sector indígena está tal vez tomando posiciones extremas, posturas que no son negociables. ¿Y qué pasará en un futuro con esas posturas? Tengo dos invitados de lujo para hablar de este tema esta mañana: Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacutic, y Arturo Moscoso, politólogo y abogado. A ambos les doy la bienvenida a Visionarias. Este es el segmento Vis a Vis y este es precisamente el tema con el que del que vamos a conversar hoy. Quisiera empezar con Cecilia. Cecilia, ¿está roto el diálogo en este momento? Janet, qué gusto, buenos días y felicitaciones por el programa. Buenos días con nuestro panelista también. A ver, la CONAIE tiene que dar una respuesta, evidentemente, y en su aniversario que se reunió el día sábado en el Consejo Ampliado también, tomó las decisiones y ahí están las resoluciones que el diálogo sin respuestas concretas queda suspendido y van a retomar las movilizaciones en el mes de enero, es lo que dicen las resoluciones de la CONAIE. Obviamente va a depender qué respuestas concretas a los 6 puntos las tiene el Ejecutivo y de eso también las bases tomarán sus nuevas decisiones, al menos ese es nuestro criterio desde la visión de las bases. Ahora, usted que representa al sector político, ese brazo político de la CONAIE, no es digamos, son demasiado rígidos. Si no me da la respuesta el 25, entonces nos vamos a las calles en enero, en cualquier fecha, pero ya como que se rompe ese canal de diálogo que no es fácil abrirlo, y más difícil que abrirlo es mantenerlo. A ver, el diálogo ya empezó y de hecho al inicio había, lo primero, un avance importante del diálogo es que las dos partes se dieron y eso es muy importante y un paso primero. El 4 de octubre que tuvieron el primer diálogo no se llegó a acuerdos y quedaron planteados los 6 puntos, me parece también importante, y luego hay un segundo diálogo que fue el 10 de noviembre, que tampoco hubo, bueno, dijeron que han habido muchos avances, pero que no habían acuerdos, entonces no sabíamos en qué piso se quedó. De acuerdo a la información de nuestros compañeros dirigentes es que no habían acuerdos concretos. Ok, listo, se había quedado para una nueva oportunidad de reunirse, entonces ahí no es que tienen que dar respuestas inmediatamente de los 6 puntos, pero de los 6 que tienen subpuntos, ¿cuáles son las respuestas que ha tenido el movimiento indígena? Hay que dárselos, el sí o el no, pero hay que decirlos. O se ponen a trabajar en mesas técnicas, ok, listo, estamos la parte organizativa y la parte política para poder avanzar, pero tampoco se ha dicho nada en concreto. Ahora, lo que se dijo públicamente después del 4 de octubre es que habían llegado a acuerdos o a coincidencias en 11 puntos de los que se habían puesto sobre la mesa y solo en 6 puntos no tenían ningún tipo de avance, como por ejemplo en el tema de bajar los precios de los combustibles o mantener los subsidios tal y como están. No sé si es un juego de palabras, si es que una cosa se dice en la mesa y después públicamente se lucen con otra. ¿Cómo lo ve Arturo? Hola Janet, gracias por la invitación, te felicito por el programa, además hecho por mujeres, dirigido por mujeres, así que eso siempre es positivo. Y un saludo a Cecilia. Y a quienes nos miran, obviamente. Bueno, creo que entre los puntos que la CONAIE exigía al gobierno, todo al final se reduce al tema de los subsidios de los combustibles, porque los otros temas son evidentemente negociables o parten de ahí. Y el problema que yo veo es que la CONAIE se centra en pedir que el subsidio de los combustibles se retrotraiga a enero del 2020 el precio, y que si eso no sucede no hay otra posibilidad. Entonces, creo que no están hablando desde la realidad y eso a mí me llama mucho la atención porque si el afán es negociar, entonces tienen que ceder posiciones. El gobierno ha cedido posiciones, ha abierto el diálogo. La CONAIE va a los diálogos y luego dice que no hay ningún acuerdo cuando el gobierno dice que sí hay puntos de coincidencia. Entonces, yo no entiendo la posición de la CONAIE. Ayer yo estuve en una entrevista con el señor Sucosañay de Cuerunari
Y yo le decía, ¿por qué no plantean? O sea, ¿qué es lo que plantean ustedes en concreto? Me decía, vamos entonces a unos subsidios focalizados, me dijo. Entonces le digo, entonces usted sí estaría de acuerdo en subsidios focalizados. Entonces me dijo, luego como que se echó para atrás. Me dijo, no, lo que pasa es que los productos se encarecen, que ni sé qué. Entonces yo le decía, pero a ver, el subsidio de los combustibles son los subsidios más ineficientes que se tienen. Es absolutamente técnico, no va a la gente que en realidad lo necesita. Se puede focalizar esos subsidios a los combustibles a personas que sí lo necesitan a través de cuotas, de tarjetas, de preferencias en los precios, etcétera, etcétera. Y así se desincentiva además el tráfico o el contrabando de combustibles, etcétera. Y es como que se cierran al hecho de que del peso que tiene el subsidio de los combustibles en el presupuesto del Estado, que es enorme. ¿No será que es que hablar del precio de los combustibles y mantenerse en esa posición es popular? Digamos, suena bien, pero no es real. Puede ser. O sea, una de las posibilidades es que la CONAIE y el señor Issa en particular esté buscando réditos políticos de esto de cara a las elecciones del 2023, que ya están a la vuelta de la esquina. Cecilia, ¿hasta cuándo vamos a dejarnos manipular por los líderes de distintos sectores? No hablo solo del sector indígena, pero todos los líderes, cuando llegan arriba, cuando tienen visibilidad, cuando tienen algo de cámaras de televisión, como que empiezan a manipular y empiezan a priorizar sus propios intereses. Es decir, la pregunta en concreto, bueno, primero es esa, y segunda, no entiendo cómo el sector indígena puede defender un subsidio que beneficia a los ricos. A ver, Janet, primero no hay manipulación de los señores dirigentes, ya somos como grandecitos y somos actores políticos en el país. Desde el 90 al menos visiblemente el movimiento indígena es uno de los actores políticos sociales importantes de este país, y en ese sentido son las asambleas las que toman las decisiones. Obviamente los dirigentes tienen que tomar la batuta, la demanda de sus bases, en eso no... Pero ¿quién orienta las bases? ¿Quién orienta las bases? ¿Quién les dice honrosas cómo? excepciones también, porque hay de todo, hay dirigencias y dirigencias, hay bases y bases, como en todo, ¿no? Lo otro no es que estamos defendiendo a los que el tema del subsidio porque no beneficia directamente a la población. ¿Cuál es el asunto aquí? Y eso es lo que tiene que entender el gobierno, y no ha entendido los anteriores tampoco. A ver, con la subida del precio de los combustibles, lo que hay es la especulación, lo que dicen, ¿no es cierto?, en términos técnicos, la especulación. Mire, o sea, yo siempre digo esto, y ahora me indigna más todavía. Yo el abono yo vivo de la leche, ¿ya? El abono que compraba para el forraje en $23, hasta 15 días antes que compré, estuvo en 33, hoy está en 48. Esa es la vida real. ¿Pretexto a qué? A la subida de los combustibles. Ahora, nuestro planteamiento siempre ha sido, Janet, siempre ha sido, oiga, hagamos el subsidio. Hay un planteamiento desde el gobierno, una respuesta, no los hay, y nosotros los decimos, no tenemos las condiciones técnicas, tecnológicas y, que digamos, de personal para poder presentar una propuesta exacta, ¿no es cierto?, del subsidio, pero el gobierno sí las tiene, pero Cecilia, a ver, el gobierno lo que ha planteado es un diálogo. Y lo ha hecho con el sector del transporte, por ejemplo, y ya llegaron a acuerdos. ¿Y qué es lo que ha dicho al transporte? Que también sostenía y mantenía lo mismo que usted, ¿sí? Que si sube el precio de la gasolina, le sube absolutamente todo. Así es. Y lo que hicieron fue transparentar, y ya se dieron cuenta que la incidencia, cuando sube el precio de la gasolina, la incidencia en el costo de los productos de primera necesidad no es tal. Y que se podría ayudar eliminando, por ejemplo, aranceles en los costos de otros insumos que consumen los transportistas para combatir eso que usted dice. ¿No pueden llegar ustedes a un acuerdo similar, digamos, controlar los aranceles, los precios y la especulación, que ya no es producida ni por el gobierno, ni por la medida en sí, sino por las personas que faltan al respeto, digamos, a las necesidades de la gente? ¿Quién controla eso? Nosotros no podemos controlarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cómo controlamos nosotros? Denunciando. Denunciamos dónde están los comisarios, dónde están los tenientes políticos. Eso es lo que hay que exigir, pero pues, entonces Cecilia. eso no depende de nosotros. Exigimos como población, y cuando queremos nosotros vender nuestro quintal de papas, bueno, ahora están pagando $18 la gruesa, que es de primera calidad, y de ahí no pasaba de $12 y que no se podía ni siquiera sacar de la inversión. O sea, Janet, una cosa es sentar con los transportistas y otra cosa es sentar con una que es productora a diario, una ¿Cuál es la ciudadana diferencia? de a pie, porque
porque los transportistas reciben sus pasajes todos los días y no hay ningún problema. En cambio, nosotros tenemos que cultivar 8 meses parados para tener un rédito, al igual que la producción de la leche, cuidar el ganado todo un año y medio, 1 año, 8 meses para poder tener réditos, ¿no es cierto? En ese, o sea, yo creo que sí es necesario transparentar con el gobierno. Entonces, nosotros decimos, ok, listo, el subsidio, la focalización. ¿A quiénes va a ir? De hecho, tiene que haber una focalización, pero ¿cuál es la respuesta que tenemos que dar a los precios que ya, al precio de los productos de primera necesidad? ¿Van a rebajar? No lo van a hacer. Ok, eso ya es un aporte de la ciudadanía. Entonces, nosotros no estamos cerrados y hemos dicho desde un inicio, vamos por una focalización, pero ya. Digamos que hay que hacer una puntualización, ¿sí? El sector agrícola de nuestro país necesita apoyo, necesita protección, necesita políticas que fomenten su desarrollo. Y fíjense que aquí hay un círculo vicioso, porque son 40,000 millones de dólares lo que se va en subsidios a los combustibles, 40,000 millones de dólares que podrían, por ejemplo, focalizarse o redirigirse a este apoyo que este sector importante de nuestro país necesita. Pero pues necesitamos salir de esta traba que tenemos. ¿Qué dice Arturo? No sé si hace falta también una definición por parte del gobierno, es decir, si va a haber subsidios, ya les vamos a decir cómo, cuándo y a qué hora. Ok, el problema del control de precios en relación al precio de los combustibles es un problema que hay que controlar, es evidente y eso es innegable, pero no por eso, no porque haya que controlar la especulación en relación a ciertos productos, se tiene que mantener un subsidio que es absolutamente ineficiente, que tú has señalado es un subsidio que le cuesta al Estado miles de millones de dólares y que en un estado desfinanciado en el que además el FMI nos está dando una mano, pero para cumplir con los acuerdos con el FMI hay que también tener cierta restricción en el gasto, incluido los subsidios a los combustibles. Entonces nos metemos en un círculo vicioso en donde no nos dejan salida como país, me refiero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Focalizar, hacer subsidios más eficientes. Y evidentemente el gobierno ha dicho que está dispuesto a escuchar al sector indígena y a todos los sectores sociales en relación a qué es lo importante y a qué se puede hacer con la focalización de los combustibles. Pero de la CONAIE, no de usted, Cecilia, porque yo creo que usted es una mujer muy inteligente, muy preparada y creo que es del sector moderado de Pachacuti y del movimiento indígena, pero Leonidas Issa se pone en una posición absolutamente radical, además alegando que las bases son los que exigen. Yo no veo dónde están las bases, dónde están las bases diciendo lo que necesitan o lo que requieren. Simplemente hay unas afirmaciones como ha dicho Janet, de los líderes del movimiento indígena diciendo, esto quieren las bases. Yo no veo a las bases diciendo eso. ¿Dónde están? ¿Cuál es la muestra de que las bases son los que o está manipulando a la gente para... Y esto sin querer faltar al respeto a nadie, porque cualquiera puede ser manipulado. Cualquiera puede ser manipulado por sus dirigentes. El punto es que hay que ser realistas. ¿Qué es lo que pretende el movimiento indígena? ¿Qué es lo que pretende la CONAIE? La CONAIE pretende llegar a acuerdos. De acuerdo al gobierno, recién hoy, 1 de diciembre, se cumplió el plazo que tenían para presentar propuestas de negociación. Y la CONAIE 5 días antes decide llamar a movilizaciones y a desbaratar el acuerdo porque no hay coincidencias. Entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo? ¿Se está pretendiendo realmente llegar a un acuerdo o se está simplemente ganando tiempo y buscando réditos políticos de cara a lo que se viene en el 2023? Entonces, hay que ser serios. Los números están ahí, Cecilia, ¿no? Los números no mienten. El costo del subsidio de los combustibles es demasiado alto para el Estado. Solo con el sistema de bandas que se fijó en enero se han ahorrado 528 millones de dólares en el año 2021. 528 millones que pueden ir a muchísimos otros sectores sociales o ir en subsidios focalizados o ayudas focalizadas a los sectores que más lo necesitan y no en subsidios que lo que hacen es beneficiar a los que más gastan y a los contrabandistas y a los narcotraficantes. Entonces hay que ponerse en eso, ¿no? Antes de pasar con la respuesta de Cecilia, quiero hacer una precisión. Este año el Ecuador destinará 1.328 millones de dólares a los subsidios a los combustibles. Yo había dicho 40,000 millones, pues son 40,000 en los últimos 40 años que se ha ido en subsidios a los combustibles. Y este año
se gastará 572 millones menos por este sistema de bandas. Entonces, dos planteamientos. Primero, ¿cómo son sus procesos? Porque, digamos, siempre se visibiliza solamente a los dirigentes, pero no vemos dónde están las bases, cómo se procesan esas decisiones. Digamos, el sábado creo que tuvieron una reunión y cómo se toman hay una votación, dónde se refleja esa votación, cómo podemos ver también nosotros y participar de esas decisiones. Bueno, primero no creo que es necesario, no, más bien dicho, no hay que minimizar las acciones del movimiento indígena, de las bases y de las estructuras. Que estemos de acuerdo o no con uno o dos dirigentes. Cecilia, yo no he minimizado jamás el movimiento indígena. Es el movimiento indígena, su estructura. Yo pertenezco a la CONAIE, por ejemplo, y pertenezco a una comunidad, pertenezco a una organización de segundo grado, luego a la cantonal y luego a la provincial, y de ahí a la Ecuarunari, y que llega a la CONAIE. Cecilia, de nuevo, lo que ha hecho el movimiento indígena, en el Ecuador es absolutamente admirable. Lo que yo voy es la posición que tienen ahora. Yo no le interrumpí. No, es que para aclarar el tema, perdóname. Yo no le interrumpí tampoco, lo único que digo es que los señores dirigentes lo que hacen es expresar lo que sus asambleas toman esa decisión. Pero por ejemplo, el día sábado, ¿cómo es? Estaban representantes de cada uno de los 14 pueblos, de las 14 nacionalidades, 18 pueblos, y las federaciones provinciales representadas a través de sus dirigentes, que estaban más de 150 representantes de cada uno de los pueblos y las nacionalidades. ¿Y cómo hacen? Analizaron, analizan, debaten, y que no es 1 hora, 2 horas, al menos del día sábado debatieron más de 7 horas parados sobre el tema del diálogo o no y las respuestas que hubo, y han tomado la decisión y se las toma, por supuesto, por votación. Eso es así, y si es que hay mayoría o unanimidad, y en esto ha habido un acuerdo unánime de no irse al diálogo por las no respuestas concretas que existen. Yo insisto, el tema de subsidios siempre nos dicen es que no hay propuestas, las hemos presentado las propuestas, y hay que ser sinceros, desde el Ejecutivo tiene que haber una respuesta, o sea, del sí o no, y qué puntos, porque no puede decir coincidimos en 11, pero solo en 6 no coinciden, pero ¿cuáles son esos 11? No nos han dicho, pero ni los 11 ni los otros. Pero ojo, Cecilia, no nos han dicho cuáles son esos puntos. Les propongo una cosa, revisemos cada uno de los puntos, porque esto fue publicado pues por todos los medios de comunicación, y la ministra, la ministra de Gobierno ya se comprometió públicamente a cumplir con estas coincidencias, porque no le llamaron acuerdos, le llamaron coincidencias. Así es. Entonces, por ejemplo, dice, necesidad de despetrolizar la economía, acordado. 1. Créditos para pequeños agricultores al 1% desde enero del 2022. Ya. Acuerdo. Usted me dicen que es falso, si algo de esto es falso. Yo no estuve en el acuerdo, lo único que estoy diciendo es de lo que nos han informado los dirigentes, y de hecho porque soy de base, entonces recibimos la información. Porque esto está escrito. El segundo punto, esa es la información que recibimos, exactamente ya, es igual. Perfecto, entonces ahí van dos coincidencias. Sobre la moratoria de las deudas de los pequeños agricultores, el presidente Lasso en la última reunión con Leonidas Issa le dijo que incluso estaría de acuerdo en condonar las deudas, o sea, ir mucho más allá del pedido de los indígenas. ¿Cuándo y desde cuándo? Bueno, eso es lo que tienen que seguir conversando. Acuerdos, ¿no es cierto? Pero en eso consiste el diálogo. Digamos, ya se sube una grada más, y ya la siguiente es conversar cada uno en sus grupos para llevar propuestas de cómo, cuándo, a qué horas y a quiénes beneficiaría. ¿Quiénes son pequeños agricultores? ¿Quiénes entran de esa categoría? Insisto, de las mesas técnicas, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Hay que hacerlo, hay que dar una hoja de ruta, hay que trazar una hoja de ruta, porque no podemos pasar dialogando. ¿Pero eso tiene que hacer el gobierno? ¿No? El diálogo. El espacio del diálogo tienen que justamente consensuar eso. Pero Cecilia, pero si es que antes de que les puedan dar una respuesta que estaba prevista para hoy y que hoy están reunidos, ya anuncian que rompen el diálogo el sábado, entonces ¿cómo tuvieron avanzan? 2 diálogos anteriores? Claro, pero ya pusieron una nueva fecha, pero sigamos avanzando. Estimular la creación de empleos dentro del sector agropecuario, también hay que saber cómo, pero digamos hay ese acuerdo. Sí, ahí tiene que haber una política pública de inversión. En la proforma presupuestaria no existe eso, y los gobiernos de turno han quedado en deuda por más de 3 décadas con el sector agropecuario. Pero a ver, en la reforma presupuestaria se pretende poner estas ayudas para los sectores sociales y para el sector indígena, para el sector agrícola, pero ¿cómo se puede poner eso si es que al Estado le están clavando 1.328 millones de dólares anuales en subsidios a los combustibles? Entonces, ¿y los 7.600 millones de evasión de impuestos?
Bueno, pero esa es otra cosa. No es que no mezclemos las cosas, Cecilia. No. Estamos hablando de lo que están dialogando con el gobierno. Ustedes han puesto sobre la mesa el tema Solucionemos el problema de manera conjunta. No podemos hacer parches y por eso este país no avanza. Pero por supuesto que sí, de eso no se trata. Lo que yo estoy diciendo, yo no digo que no se trata de llegar a acuerdos y diálogos sobre todos los temas que al país le preocupan. Evidentemente que sí. Pero si hay una propuesta del gobierno y el sector indígena y la CONAIE tiene una contrapropuesta, ok, estudiémoslas, analicémoslas, pero no puede ser la posición, ok, el gobierno no hace caso, no quiere todo lo que nosotros le pedimos, entonces se acaba el diálogo. El diálogo es siempre de ceder y ceder, como ha dicho Janet, ok, cedamos en esto, cedamos en este otro, pero no puede ser todo yo y nada tú. El gobierno gasta 1.328 millones de dólares 1.328 millones de dólares en subsidios combustibles anuales. Eso es una barbaridad de dinero que se puede... 7.600 millones del Ecuador pierde pero por evasores. No me mezclen las cosas, Cecilia. Me está diciendo, claro, me está contestando una cosa con otra. No están los pedidos, Cecilia. No están los pedidos que... Pero entonces, ¿cómo hacemos de reducir los índices tanto de empobrecimiento y otro del déficit fiscal, Janet? O sea, ¿por qué solo nosotros? Ahí sí, yo le digo, o sea, ¿por qué pero solo nosotros quiénes? Es que no solo... Es el más Cecilia, perjudicado. Cecilia, no. Yo estoy hablando de un litro de aceite de $1.50. Hoy pago $2.55 porque yo sí compro semanalmente. Cecilia, pero es que precisamente el dinero que se necesita para que usted pague menos, lo están recibiendo la mayor parte de ricos de este país, que van en vehículos particulares por todo el país. Hagamos el subsidio. Nosotros estamos planteando desde al menos la focalización, digamos, sería una propuesta. La focalización. Pero tampoco tenemos respuestas porque ¿cuáles tienen las condiciones para hacer la focalización? Es el gobierno, es el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Pero Cecilia, en 40 años, digamos, en 20 años ya le voy a decir, no han logrado encontrar un sistema para poder focalizar. Es decir, no es una cuestión que debe ser sencilla, o sea, como que en octubre pido y en diciembre ya quiero tener. Ya, pero venimos solicitando. Vayan conversando. Entonces hagamos. Pero esa es la respuesta que queremos tener, justo decir, ok, vámonos a esto de la focalización. Empezamos a trabajar desde este mes y concluimos el próximo año. Pero el gobierno les ha dicho eso. El gobierno les ha dicho eso, el gobierno les ha dicho trabajemos en una focalización. Ya, eso es lo que ha sostenido el gobierno hagámoslo. Siempre. Entonces, porque no podemos estigmatizar que no quieren dialogar, y yo digo, uno de los principios fue justo el de que la CONAIE no quería dialogar hace rato y se dio el diálogo, me parece muy importante, es uno de los avances positivo. Y no hemos aprovechado ese espacio. Cecilia, el día de hoy, como lo dije hace un momento, el gobierno está reunido en este momento justamente analizando el tema del diálogo con el sector indígena. Digamos, ¿están abiertos a sentarse nuevamente a una mesa de diálogo? Habría que preguntar ahí a la estructura de la CONAIE si es que se retoma o no el diálogo y si es que hay ya respuestas, por lo menos concretas de 2, 3 puntos. Yo creo que la CONAIE va a tomar una decisión de regresar al diálogo, porque es importante. Siempre hemos dicho, necesitamos la tranquilidad y la paz de este país. Ahora, un punto más, y quisiera también la opinión de Arturo en esto, ¿no? Digamos que ustedes se presentan al diálogo con el gobierno como representantes, como organización indígena, pero vuelvo a su representación como el brazo político de Pachakutik, y yo digo, también hay que regresar a ver a este brazo político. ¿Qué es lo que está haciendo? Tienen un bloque muy nutrido en la Asamblea Nacional, uno de los más poderosos de la Asamblea Nacional en este momento. Están en la presidencia de la Asamblea Nacional. Tienen toda la oportunidad de, por ejemplo, encontrar mecanismos, presentar propuestas, presentar reformas desde la Asamblea Nacional para beneficiar a los pueblos indígenas y también a los ecuatorianos. ¿Qué han hecho? Muchísimo. La bancada de los 25 compañeros asambleístas han presentado, como por ejemplo el asambleísta Quispe, y como bancada 5 proyectos que tienen que ver con el tema de la reducción de los intereses para reactivar la parte económica y agropecuaria ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con eso? Está presentado, está calificado por el CAL. ¿Pero dónde están las negociaciones, digamos, los avances? Se trata de leyes. Porque si fuera de decretos, igual hay un decreto sobre el tema del precio de la leche en finca que no se cumple, entonces hay que hacer ley para que puedan cumplir. Segundo, hay un tema del proyecto presentado por la soberanía alimentaria. Existe, está calificado y hay que tratárselos. Existe
el tema de recursos hídricos también está presentado esta propuesta, y etcétera, y puedo ir diciendo varios que obviamente tomarán su tiempo para poder debatir en el Pleno, y si hay los votos, aprobarlos. Y ahí, por ejemplo, necesitamos el apoyo de todos los asambleístas, de los 137 asambleístas. Pero ahí se tiene que ver su capacidad de negociación. Exactamente. ¿Cómo ve usted el papel de Pachacuti? O sea, no es que no tienen representación política, no es que no tienen digamos, esa ventana para poder plantear y poder también plantear problemas y soluciones. Es buenísimo que hayas traído esto a colación, Janet, y justamente veníamos hablando con Cecilia en el ascensor al respecto. La Asamblea también tiene absoluta responsabilidad en lo que sucede en el país, no se le puede responsabilizar únicamente al Ejecutivo. Y la Asamblea no ha hecho absolutamente nada en estos casi 7 meses que lleva de ejercicio de los cargos. Nada. ¿Dónde hay una ley aprobada? ¿Dónde hay una decisión que haya beneficiado de alguna forma a la ciudadanía? ¿Dónde hay políticas públicas que intenten paliar la crisis gravísima económica que está viviendo en el Ecuador? No hay absolutamente nada. Y eso no es solo responsabilidad de Pachacuti, eso es responsabilidad de todos los bloques que están ahí representados, de los bloques mayoritarios además, que lo que han hecho es ¿qué? Oponerse a todo. ¿Y han planteado algo en alternativo? Cuando mandó el megaproyecto de ley el Ejecutivo, ¿plantearon algo alternativo? No, dijeron no, ni siquiera lo vamos a estudiar. Pero ¿y qué hacemos? No sé. Ahora que pasó el proyecto de ley por el Ministerio de la Ley, el proyecto de ley tributario, no lo debatieron. O sea, tuvieron una oportunidad de oro. De sentarse y decir, ok, ¿saben por qué este proyecto está mal? Por esto y por esto, y vamos a hacerlo así. No, se pasaron 30 días discutiendo, qué sé yo, para que el proyecto al final pase por el Ministerio de la Ley. Oportunidad de oro para poner una política económica en donde los ricos sean los que más aportan, la clase media sea que aporte también, pero en la medida proporcional, y que se estudien y se planteen otras medidas económicas que no sea solamente sacarnos dinero de bolsillo. 30 días perdidos, Cecilia. Eso es lo que dicen, y de verdad las mentiras indignan a la población, y no es que no se haya debatido, porque se debatió. Pero se metió en la comisión. Los votos para el informe de mayoría, el de minoría, el de archivo, o sea, no se puede, insisto, minimizar la ley no entró a debatirse en el Pleno. Cada una de las instituciones, cada uno tiene que cumplir con su rol, y no se puede interponer ni interpretar cosas que, al menos digo, Cecilia, frente al país, perdóneme, la hemos visto, y tuvieron una votación en la que no tuvo mayoría de votos, ni el informe de mayoría, ni el de minoría, ni el de... Cecilia, perdóneme que le interrumpe, pero el proyecto de ley no se debatió en el Pleno. Y eso no puede decir que yo estoy mintiendo. El proyecto de ley no se debatió en el Pleno. Punto. El proyecto de ley, cuando yo tengo entendido, no soy asambleísta, pero lo que tengo entendido es que... Pero usted es asesora, de Pachacuti. No soy asesora de Pachacuti, yo soy dirigente de Pachacuti. Por tanto, yo lo que digo es, mire, en la comisión se han debatido. Y la comisión, pero la comisión no aprueba leyes, el informe, Cecilia. Perdóneme, el informe y las recomendaciones. No, a ver, primero, si me va a cuestionar a mí del tema de la asamblea, no soy asambleísta. No, pero usted está afirmando que yo estoy mintiendo. Usted me dice que yo estoy mintiendo porque la ley sí se debatió, y la ley no se debatió en el Pleno. Que es la abogada Guadalupe Llori, y lo está haciendo a la altura que tiene que hacer un debate que no tienen mayorías, es cierto, pero está presidiendo. Eso no significa que solo Pachacuti tiene que darle la respuesta. Yo no he hablado solo de Pachacuti, yo hablo de toda la asamblea. Es lo que no resolvieron aprobar o no, pero que no ha habido debate, o sea, me parece no adecuada. Cecilia, no hubo debate en el Pleno, que es lo que debía hacer para poder dar paso a la aprobación de la ley. El informe y las recomendaciones de la comisión, porque ella se somete al Pleno. Pero a ver, Cecilia, digamos, sin querer satanizar ni dirigir esto únicamente a responsabilizar a Pachacuti. Ya hablemos de la Asamblea Nacional. Que yo no lo he hecho, Sí, hablemos de la Asamblea Nacional. O sea, esto es un espejo y un reflejo de lo que significan los diálogos en nuestro país. ¿Sí? No dialogan, no se sientan a conversar, no pueden llegar a acuerdos porque todos asumen posturas extremas, se ponen límites absolutamente innegociables, y eso no nos ayuda. Fíjese en lo que terminaron. Tuvieron 30 días para debatir, para analizar y sobre todo para llegar a acuerdos que no beneficien a cada grupo político, sino que beneficien principalmente a la población indígena, por ejemplo, a los más pobres, a la clase media. No lo lograron, esa es la realidad, no lo lograron, pero avancemos. El siguiente punto ahora, Pachacuti, ¿qué propone?
en este momento la derogatoria de la ley, eso, o sea, ¿le parece de verdad que es una solución? Es democrático, una alternativa, es constitucional, pero y eso está implica en la dos ley debates, orgánica de la función legislativa, dos y tienen debates, derecho de hacerlo los señores claro, pero ¿qué tan asambleístas, efectiva es? rol, Porque también hay que responderle con responsabilidad al pueblo. Sí. 2 debates, 70 votos de mayoría, y luego va el veto presidencial. Es una medida absurda. No sé qué le parece a usted. Por eso les decimos nosotros, y en el diálogo que tuvimos y donde fuimos acusados de todo el movimiento, se dijo, mire, hagan una ley que no perjudique tanto a la mayoría del pueblo ecuatoriano, y que la mayoría del pueblo ecuatoriano somos empobrecidos. La clase media, por ejemplo, aquellos que ganan de 2.000 en adelante tienen que tributar fregados, ¿sí o no? Y nosotros la propuesta era, oiga, pongamos de 3.000 en adelante, los otros eran de 5.000 en adelante. Finalmente en el debate, o en la comisión se debatió y se aprobó que sea de 2.600 en adelante. De alguna manera se podría tal vez paliar y así. Pero ¿cuál es lo indignante de todo esto? Al menos desde nuestro punto de vista, es que no se van a permitir, ¿o qué será?, retornar los recursos, poniendo un porcentaje, ¿no es cierto?, del 4 hasta llegar al 6.5% de los recursos que sí estaban... Los patrimonios que están afuera. Están afuera. Pero eso es... eso es bueno, no es bueno para el país. Pero Cecilia, todo eso hubiera podido debatirse en el Pleno. En el Pleno, por eso le digo, pero en el Pleno se debate el informe y las recomendaciones que ponen las comisiones, no solamente de este tema. ¿Debatieron o no el informe? Lo hicieron, por eso no tuvieron Pero es que debatir el informe no es de debatir la ley. La ley podría haberse debatido, y todo lo que usted está diciendo se podría haber analizado en el Pleno y llegar a acuerdos en el Pleno para tener una mejor ley. Ahora tenemos una ley es un paso que se ha aprobado sin ningún debate. Pero eso pasa al Pleno. Pero, o sea, no hay discusión, eso pasa al Pleno, y el Pleno tiene que aprobar o desaprobarlo. Ya, pero ¿por qué no aprobaron el informe? Ni siquiera tuvieron los votos para eso. 137 asambleístas. Es que eso es lo que digo. Yo no estoy haciendo una acusación aquí a Pachacuti en particular. Yo estoy hablando de la Asamblea en general, que es absolutamente, sí, nos ha dejado debiendo a todos. Arturo, tengo que concluir. Una conclusión sobre este tema. Volviendo al tema central de que nos convocó a esta reunión, a esta discusión, una conclusión acerca de lo que deberían ser los diálogos. El gobierno está en este momento decidiendo qué va a hacer. ¿Qué debería decidir? ¿Qué debería plantear? ¿Y cuál debería ser la posición del sector indígena como analista político? Bueno, creo que el gobierno tiene que escuchar lo que ha dicho Cecilia, lo que dice la CONAIE, que la CONAIE también deje de lado estas posiciones tan dogmáticas y radicales, y mantener el diálogo. La política se construye haciendo diálogo. No se puede llegar a estas posiciones radicales que lo único que hacen es perjudicar a todos. Cecilia, una conclusión. Simplemente el diálogo creo que es el inicio de la democracia, y para todos nos hace bien el diálogo. Siempre nosotros abogamos el diálogo, pero también el diálogo tiene que ser de aquellos que podamos escuchar, no de sordos, y no podemos pasarnos toda una vida dialogando si no hay respuestas. Y ahí tanto el Ejecutivo como la organización nuestra, que podamos deponer nuestras actitudes y llevar adelante al país. Pero digamos, ¿estarían abiertos a esa posibilidad dependiendo de lo que plantee hoy el gobierno? Por supuesto, yo no creo que la CONAIE se cierre en que no se quiere dialogar, porque toda nuestra vida hemos dialogado, aunque no hemos tenido respuestas como hubiésemos querido tenerlos. Pero no hay que perder la esperanza. Exactamente, pero no solamente para el sector indígena, nosotros hacemos un diálogo para la mayoría de los ecuatorianos. Me quedo con eso. Cecilia Velázquez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Arturo, también muchísimas gracias por sus importantes aportes. Vamos a ver qué es lo que decide hoy el gobierno, estaremos muy atentos. Siga las redes sociales de Visionarias, @visionarias en todas nuestras redes sociales y modalidades, y allí les daremos seguimiento a este tema.